He visto a Rick luchar contra el diablo, clonarse para escapar de la muerte, e indirectamente convertir a todos en Cronenbergs porque Morty quería que Jessica se enamorara de él. Pero, de alguna manera, nada de eso se compara con lo que pasó cuando Rick finalmente alcanzó a la única persona a la que nunca pudo superar, él mismo. Esta guerra fue personal, y según cómo se mire, Rick pudo haber ganado o perdido completamente el rumbo. Aquí hay mucho más de lo que parece a simple vista. Así que, averigüemos la verdad. ¿Quién es el Rick más fuerte después de todo? Para llegar a eso, tenemos que hablar de quien lo empezó todo. Durante la mayor parte de sus vidas, Rick Prime superó, aventajó, y fue más listo que Rick Z37 en casi todo momento. Él mató a Diane y a Beth. Obligó a Rick a abandonar su propia realidad. Plantó una cicatriz tan profunda que reconfiguró por completo la identidad de Rick. Así que si el golpe final vino de Z37, está bien. Pero cada éxito anterior a ese vino de Prime. Y no habría pasado sin el malvado Morty. Esa es la verdad que Rick no dice en voz alta, porque durante la mayor parte de su vida, Rick estuvo persiguiendo, y la cima siempre estuvo por delante. Comenzó con una negativa. En Rick Mirai Jack, Rick Prime le ofrece a Zepo-37 los secretos del viaje multiversal, y Zepo-37 dice que no. Así que Prime terminó matando a Diane y Beth. Ese movimiento fracturó la línea temporal de Rick y su identidad a lo largo de la serie. Es la razón por la que completó la pistola de portales, por la que masacra a otros Ricks y por la que se convierte en el hombre que es. Y Prime no se escondió durante nada de eso porque nunca tuvo miedo. Simplemente no le importa. Mientras Rick se abre paso a través de las líneas de tiempo, Prime deja que el fuego se propague. Observa desde los límites, construye trampas, prueba armas, perfecciona el dispositivo Omega, un interruptor de aniquilación que puede borrar a alguien de todas las líneas temporales a la vez. El tipo de cosa que construyes cuando no tienes miedo a las consecuencias. Pero para el momento del episodio de Un Mortriken, Rick finalmente lo entiende. Arriba. Y aún así, no fue suficiente. Prime mata a Mobius sin pestañear. Él ignora la tecnología de Rick, lo supera en combate cuerpo a cuerpo, y se burla de él en medio de la pelea. Incluso cuando el Morty malvado desactiva el sistema de curación de Prime y borra sus copias de seguridad. A Prime no le molestaba mucho, aunque sí murió a causa de ello. Pero aún así se burló de Rick, y le dijo que en el momento en que empezó a perseguirlo, ya había perdido. Y tal vez lo hizo, porque esto era un reflejo. Prime nunca fue lo opuesto a Rick. Era Rick sin excusas. Y aunque se haya ido, la versión que dejó sigue atormentada. Porque el Rick más inteligente del multiverso fue creado por el dolor. Mucha gente cree que Rick Z37 era el más inteligente porque creó la pistola de portales. Pero solo lo completó después de ver morir a su esposa e hija. Eso importa. Rick Prime inventó el viaje multiversal. Pero Rick Z37 lo inventó a pesar de sí mismo, por la pena y la obsesión. Él hizo ingeniería inversa de la ciencia dimensional siguiendo el fantasma de un hombre que odiaba y se convirtió en ese hombre por accidente porque no pudo detenerse. El programa nunca nos da un recuento completo de cómo sucedió todo, pero los momentos clave están dispersos a lo largo de los episodios. Un joven y devastado Rick rechazó la tecnología de portales en Rick Mirai Jack. Un flashback de una bomba cayendo en su garaje en Rick Shank Redemption. Un multiverso entero masacrado en la búsqueda de un hombre. Rick Z37 no perseguía el poder. Buscó el cierre, y al no poder conseguirlo, ayudó a construir la ciudadela en su lugar. Esto es lo que le diferencia de Rick Prime. Rick Prime tenía dirección, propósito. Sabía exactamente lo que hacía, y no dudó, pero Z37 sí lo hizo, y siguió buscando respuestas. Y cuando no los consiguió, destruyó el tablero. Masacró a cada versión alternativa de sí mismo que pudo haber tenido el mismo rostro porque estaba tratando desesperadamente de controlar su dolor. Pero aquí está la parte que la gente pasa por alto. De hecho, lo logró. Él construyó la curva finita central, un cortafuegos que encerró a Rick en cada posición dominante a través del multiverso. Convirtió el caos en arquitectura. Luego lo abandonó. Así es. Rick no tenía planes de gobernar la ciudadela. Lo rechazó. Dejó a los Ricks para que jugaran a ser el gobierno mientras él caía en picada solo. Y cuando la Federación Galáctica lo atrapó, no suplicó. Se dejó arrestar, luego secuestró una simulación dentro de otra simulación. Fingió su propio lavado de cerebro, escapó de prisión usando una historia falsa y destruyó la ciudadela desde dentro de una celda. En Rick Shank Redemption, inicialmente presentó una memoria falsa a su interrogador, afirmando que era su historia de origen, mientras implantaba secretamente un virus en el dispositivo de lectura mental. Este virus le permitió secuestrar el cuerpo del agente para teletransportar la ciudadela al mismo espacio que la prisión, provocar la destrucción de la ciudadela y ayudarlo a escapar.
Eso es lo que lo hace peligroso. Rick C-357 construye armas, eso es seguro. Pero él hace planes que abarcan años, en su mayor parte. Planes que derriban instituciones mientras los demás aún leen las reglas. Pero nada de eso le devolvió a su familia. Y esa es la grieta que lo atraviesa todo. Rick C-377 es fuerte porque se negó a romperse, pero también porque ya lo hizo. Quemó el mundo intentando arreglar algo que no se podía arreglar. Y cuanto más perdía, más peligroso se volvía. La curiosidad nunca fue realmente un motor para Rick. Los daños tomaron las riendas. Por eso vuelve más fuerte, más paranoico, menos apegado. Está intentando que el dolor signifique algo. Eso es exactamente lo que Rick Prime quería. Y si quieres saber sobre los personajes más fuertes de Rick y Morty, dale a ese botón de suscripción. Solo hemos arañado la superficie porque, para un tipo que construyó la ciudadela y la curva finita central, es fácil olvidar con qué frecuencia el supuesto Rick más fuerte ha metido la pata. Rick ya había perdido mucho antes de construir la ciudadela o de ayudar a crear la curva finita central. La curva se trataba de control. Un cortafuegos para eliminar cualquier universo donde un Rick no estuviera en la cima. En teoría, eso convertía a Rick en el hombre más inteligente de cualquier habitación. Pero en la práctica solo construyó una jaula. Uno en el que Prime no necesitó esconderse porque nunca estuvo atrapado dentro de él. Rick pensó que la curva lo mantendría un paso adelante. Pero Prime ya había pensado en todo esto, así que el asesinato era una estrategia. Prime no quería que Rick muriera. Lo quería obsesionado. Y funcionó. Rick Prime lanzó una bomba a través del portal y nació el Rick más peligroso de la existencia. Ese evento forzó a C-337 a abandonar su dimensión. Lo vemos más claramente en Rick Potion número 9, cuando Rick y Morty Cronenbergizan todo su mundo y se van como si nada. Pero lo es. Porque ese momento era parte de un patrón y de un instinto de supervivencia nacido de traumas pasados. El tipo de trauma que Rick Prime le inculcó. Estas son las secuelas de ser reemplazado permanentemente por alguien más preparado, inteligente y frío. Rick Prime siempre estuvo 3 pasos por delante. C-137 intentó rastrearlo a través de las líneas de tiempo y creó una base de datos de cada Rick que encontró para atraparlo. Desarrolló armas, modificaciones corporales e incluso amortiguadores emocionales para mantenerse concentrado. Pero en realidad no importaba. En Rick Mirai Jack, Rick Prime estableció las reglas del juego al hacer el primer movimiento, y cada movimiento posterior es una reacción. C-137 se vuelve un genio por el trauma, construye la pistola de portales por el dolor, edifica la ciudadela porque no puede matar al hombre que lo creó, lo cual es realmente solo programación. En Solaric, finalmente vemos lo intocable que se ha vuelto Rick Prime. Cuando todos los viajeros del portal son reiniciados, Rick y Morty aterrizan en la dimensión Cronenberg, el territorio natal de Prime. Se infiltran en su guarida esperando una trampa. Pero en cambio, Rick Prime está tranquilamente en ese tubo de cristal, sonriendo porque los estaba atrayendo desde el principio. Y tras emerger, mata a Jerry Prime a sangre fría, incluso reconociendo la crueldad de Jerry, y se encoge de hombros como si no fuera gran cosa. Mientras tanto, Rick C-337 sigue persiguiendo fantasmas, desperdiciando décadas y armas en un hombre que ya ni siquiera está jugando el mismo juego. Para cuando se enfrentaron en un Mortriken, ya era demasiado tarde. Prime aniquila a Slow Mobius a través de las líneas temporales con una sonrisa. Esquiva los golpes de C-37 a mitad del monólogo. Usa los propios apegos de Rick en su contra. Siempre está un paso adelante física, emocional y estratégicamente. Incluso después de que el Morty malvado desactiva los protocolos de curación de Rick Prime y borra las copias de seguridad. Rick Prime solo se ríe porque sabe lo que Rick no admitirá. Ya ganó al convertir a Rick en él. Tenía razón cuando dice, ¿quién es más listo que quién? Porque si cuentas las victorias, Prime iba ganando hasta que alguien reescribió el juego. Suscríbete si te interesan los análisis de personajes donde el más inteligente de la sala es engañado. Rick no se convirtió en un hombre mejor. Rick no ganó. Vivió lo suficiente para convertirse en el hombre que Prime necesitaba que fuera. Pero lo que Prime no planeó fue a Morty. Porque Rick pudo haber apretado el gatillo, pero nunca habría tenido la oportunidad sin Evil Morty. Llamémoslo como fue. Rick Prime no perdió contra Seth, perdió ante una emboscada de 2 hombres. Y uno de esos hombres ni siquiera estaba de su lado. Desde el momento en que entraron en la pelea en un Mortriken, estaba claro que Rick estaba enojado y eso lo consumía. Como había estado buscando venganza todo este tiempo, Morty solo estaba allí para atar un cabo suelto. Y esa diferencia de mentalidad fue exactamente lo que cambió el rumbo. Fue Evil Morty quien vino preparado. Secuestró el dispositivo Omega. Plantó la bomba neural. Él conocía los sistemas de seguridad de Rick Prime, las copias de respaldo, los protocolos de curación y la suite de regeneración.
y los quitó del tablero uno por uno con estrategia, lo único de lo que Sep-37 solía enorgullecerse antes de que el dolor convirtiera su inteligencia en desesperación. Cuando la pelea comenzó, Rick Prime dominó y apuñaló a Sep-37. Estuvo a segundos de morir de nuevo, persiguiendo al mismo hombre que lo ha atormentado toda su vida. Incluso cuando Morty intervino, Rick casi arruina todo porque estaba demasiado emocional para dar el golpe final. Fue Evil Morty quien estabilizó la obra, quien le recordó a Rick: esto no se trata de ganar, se trata de terminarlo. Incluso entonces, Rick necesitaba apoyo, necesitaba los datos de Morty, necesitaba el desapego de Morty. Porque sin él, Rick nunca habría llegado a la pelea. A pesar de su reputación como el hombre más inteligente del multiverso, Rick no pudo vencer a la única persona que lo destrozó. No sin ayuda. No sin alguien más frío, inteligente y objetivo a su lado. Y ese alguien no era otro Rick. Redoble de tambores, por favor. Era un Morty. Es poético en cierto modo. Rick pasó años tratando de demostrar que no necesitaba a nadie. Y cuando llegó el momento de acabar con su mayor enemigo, la única razón por la que ganó fue porque alguien más cargó con el peso que él no pudo. Eso fue un regalo, o un bastón que pasó de la versión rota de Rick a la única persona que realmente lo superó. Y eso nos deja con una última pregunta. Si Rick no pudo ganar solo, ¿qué dice eso sobre quién tiene realmente el control? Rick creyó ser el protagonista, pero al final, solo fue una pieza más en el tablero de otro. Esa es la parte que nunca admitirá. Rick Prime no fue el único en superarlo en ingenio. Evil Morty también hizo eso. Porque mientras Rick buscaba un cierre, Morty jugaba el juego más largo y lógico que no giraba en torno al dolor, la familia o la venganza. Volvamos con Rick, Mariah, Jack. Morty malvado no saboteó la ciudadela porque estuviera enojado. Lo hizo porque el sistema estaba roto, porque los Ricks seguían construyendo jaulas para encerrarse y lo llamaban libertad. Sep-37 fue el peor infractor. Odiaba la ciudadela, pero aún así la usaba. Odiaba ser parte de la curva, pero aún así la aplicaba. Odiaba ser Rick, pero no podía dejar de serlo. Pero Evil Morty lo vio todo. Por eso se fue, pero por eso también regresó para terminar el ciclo. Y mientras Rick caía en picada, mientras bebía, se lamentaba y reiniciaba a sus clones. Evil Morty construía las herramientas para ganar. Y cuando Rick más lo necesitaba, le ofreció una estrategia. Esa es la diferencia. Morty tenía el control total, lo cual es algo que debimos haber esperado de Rick. Y Rick Prime también lo vio. Por eso se burló de Rick incluso mientras moría. Porque él sabía la verdad. Rick no ganó. Fue utilizado como un instrumento contundente en un plan más grande que su propia venganza. Y cuando el trabajo estuvo hecho, Morty se marchó ileso. Entonces, ¿quién tenía el control? No Rick Prime, porque perdió en el momento en que subestimó a Evil Morty. No es Rick Sep-37, porque perdió en el momento en que necesitó ayuda. Era Evil Morty, el tipo que jugó a dos bandos y salió ileso del campo de batalla. Rick pensó que tenía la sartén por el mango. Resultó que solo era un peón en el plan de otra persona. Si te interesan los análisis que desmienten el mito del genio, suscríbete y quédate, porque esto plantea la pregunta. Si Rick Prime era el más fuerte y Rick Sep-37 el superviviente, ¿eso convierte a Evil Morty en el verdadero ganador? El precio de la victoria. Rick Prime ha muerto. Evil Morty se ha ido, así que solo queda Rick. Después de todo, las guerras, las traiciones, los clones, el arco de venganza de décadas, Rick Sep-37 finalmente lo logró. Venció al hombre que arruinó su vida, el Rick que mató a Diane y Beth, el que lo convirtió en un monstruo. Él ganó, y no cambió nada. En un Moretriken, después de que el golpe final aterriza y el cuerpo de Rick Prime cae al suelo, no hay un gran discurso, y Rick ni siquiera se regodea, celebra o parece orgulloso. Porque en el fondo, él sabe que esta no fue una victoria real. Es exactamente quien Prime dijo que sería. Todo ese tiempo cazando, todo ese dolor, todo ese odio, no lo hicieron mejor. Lo hizo igual. Él construyó la curva finita central para mantenerse en la cima. Construyó mecanismos de seguridad en sus huesos, se clonó a sí mismo hasta ser casi invencible. Pero nada de eso impidió que perdiera la única guerra que importaba, el que está contra sí mismo. Y ahora que todo ha terminado, ya no sabe quién es. Rick Prime tenía un propósito. Evil Morty tenía una visión. Rick Sep-37 tiene supervivencia. Pero la supervivencia sin propósito es un callejón sin salida. Es el último Rick en pie, claro, pero está de pie en un cráter. Ese es el precio de la victoria. No te vas más fuerte, simplemente te alejas. Y quizás por eso esta pelea importó, porque expuso la verdad. Cada Rick intenta ignorar ser el hombre más inteligente del universo.
no significa nada si no te queda un propósito real en la vida. Rick Prime se ha ido, pero las cicatrices que dejó en C-37 serán más profundas que cualquier herida. Rick 1 pero se fue vacío, porque ser el Rick más fuerte no significa vencer a tu enemigo, significa sobrevivir a ti mismo. ¿Era Rick Prime el mejor Rick después de todo? ¿O el hecho de sobrevivir hace que C-37 sea el más fuerte? Suscríbete si disfrutas el contenido y nos vemos en el próximo video.